Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Alexia, la chica de sistemas. Y esto que estamos viendo aquí en pantalla son ondas de radiofrecuencia. Ya que hoy en este video vamos a hablar de un procesador de 1 THz. Así es. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué es un hertz? Es una unidad de medida que se utiliza para medir la cantidad de veces que una onda electromagnética completa su ciclo. Es decir, si en un segundo realiza 10 ciclos, entonces el aparato emisor está transmitiendo a 10 Hz. Un ejemplo más práctico, una antena de FM, por ejemplo la Aspen, no me pagó Aspen por decir esto, transmite en 102 MHz. Esto significa que está generando 102 millones de Hz por segundo, ya que 1 MHz equivale a 1 millón de Hz y 1 GHz equivale a 1000 MHz, eso está en decimal. O 1000 millones de Hz, los mareé, sorry. Lo que pasa es que quería llevar la charla a gigahertz por el hecho de que generalmente hoy, en la actualidad, cuando hablamos de la frecuencia de un procesador, solemos hablar de gigahertz, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi procesador, que es un Core i7 de 8 núcleos, realiza operaciones de hasta 4500 millones de ciclos por segundo cada uno de estos núcleos. Así que bueno, antes de pasar al plato fuerte del video, es decir, de procesadores de 1 THz o de 1000 GHz, necesito contarles por qué los CPUs son temporizados o clocked, por qué hablamos de CPU clock, por qué hacemos overclock, etc. Bueno, para ello voy a poner un ejemplo bastante práctico. Supongamos que ustedes están en una oficina, son 4 personas y bueno, y están trabajando en una tarea muy crítica, ¿no? Una actualización de software que no se puede descuidar. Entonces deciden tomar intervalos para salir a almorzar. De modo que siempre 3 personas se queden cuidando la tarea que están haciendo. Así que van saliendo de a uno en intervalos de 40 minutos. Sale un compañero a las 12, vuelve a las 12:40, después sale otro, vuelve a la 1:20 y así. Es posible que alguien de ustedes tarde menos en almorzar y volver, pero se sabe que como tarde, en 40 minutos siempre van a estar de vuelta. Volviendo a las CPUs, y ya van a entender por qué elegí contarles esta historia primero, existieron prototipos de CPU sin reloj o clockless, diseños asincrónicos que no requieren temporizar los segmentos, pero esto requeriría que cada proceso le avise al otro que ya está listo para que la cadena pueda continuar de manera armoniosa. Es un gran desafío orquestar todo esto, requeriría de un chip gigantesco para meter todas las conexiones necesarias y además un poco al pepe, ¿no? Los diseños temporizados o clocked actuales proveen una automatización en cadena mucho más estandarizada. De hecho, tiene una latencia máxima predefinida para cada proceso en la cadena, por más rápido o lento que se ejecute. Volvamos al ejemplo anterior de los compañeros yendo a almorzar. Así que esto permite que no se armen cuellos de botella. Además, en la mayoría de los CPUs actuales, el CPU suele estar en modo idle o inactivo la mayor parte del tiempo. Cuando le tiramos algo, lo despacha enseguida y vuelve a quedarse ahí regulando sin hacer mucho. Así que bueno, explicado lo que es un hertz y por qué los CPUs son temporizados o clocked, ahora sí vamos al objetivo del video. ¿Es posible un CPU de 1 THz? Sí y no, es decir, con nuestra tecnología actual es un poquito difícil. Paso a contarles un poquito y sí o sí tenemos que hacer un breve repaso histórico. Durante la década del 90 y hasta el 2005 más o menos, los fabricantes de procesadores estaban en una especie de guerra fría a ver quién fabricaba el procesador con más hertz. No sé si recuerdan ustedes, quienes hayan podido utilizar una 486, tenía 25 MHz, o como fue el caso también del Motorola 68040, por ejemplo. Esto estamos hablando de principios de los 90 y de ahí pasamos al PowerPC de 2.7 GHz en la G5 a mediados del 2004-2005. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, no? Que en un periodo de 15 años, desde el 90 hasta el 2005, la potencia de los relojes aumentó en un 100%. Fue una tendencia que si se hubiese sostenido desde el 2005 hasta hoy, 2023, ahora tendríamos que tener CPUs de más de 250 GHz. Y claramente no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Bueno, esa es la gran pregunta que intentaré responder en este video. Los CPUs actuales rondan el límite de los 5 GHz, comúnmente 4.5, 4.3, etc. 4.5, por ejemplo, los Intel Core, 4.3 los Ryzen, etc. Bueno, esto ha sido así ya desde algunos años, y no es un capricho de Intel o de AMD, sino que no tiene sentido práctico realmente aumentar la velocidad del reloj pasando esos límites. Es decir, mientras más rápido opera un CPU, más cantidad de electricidad se necesita para que ese CPU funcione. Y además es electricidad que mayormente se derrocha generando calor. Esto no hace que el CPU ande más rápido. Por eso cuando hacemos overclocking, generalmente necesitamos refrigerar muy bien el aparato. Y no suele rendir tanto, no lo suele valer la inversión generalmente. También hay que tener en cuenta que mientras más rápido opera un CPU, hace que sea mucho más difícil orquestar el paso a paso, como yo les conté antes, ¿no es cierto? Toda esta sincronía dentro del chip. Es por eso que lo que ahora sí tenemos, que antes no había, son múltiples núcleos dentro de un mismo chip. Antes casi todos los sistemas venían con un solo chip que tenía un solo núcleo, es decir, solamente podían ejecutar un thread o un hilo a la vez. Si una deseaba tener un sistema, un server capaz de ejecutar varios hilos al mismo tiempo, había que literalmente agregarle más chips. Y tenías que tener un sistema de doble o triple CPU. De doble CPU eran los más comunes, triple CPU he visto muy poquito. Ahora existen procesadores que tienen entre 6 y 8 núcleos, es lo más común dentro de un mismo
mismo chip, como es el caso de mi Core i7 que tiene 8 núcleos. Pero bueno, también está el AMD Threadripper que tiene 64 núcleos. Es un montón. Así que una forma de poner este avance en perspectiva sería la de entender que si bien las frecuencias parece que se han clavado en 5 GHz como máximo, hoy tenemos muchos núcleos trabajando en paralelo. Así que imaginémonos a un AMD Threadripper de 64 núcleos a 4.3 GHz cada uno. Sería algo así como un procesador de 275 GHz. Bueno, técnicamente no, porque en realidad la velocidad está limitada a 4.3. Pero bueno, o sea, se entiende la cantidad de hilos que puede trabajar al mismo tiempo, ¿no es cierto? Así que pareciera ser que la tendencia avanzó muy poquito en estos últimos 17 años en comparación con el periodo del 90 al 2005, como yo les conté, en cuanto a velocidad de procesadores. Si lo miramos desde el lado de la eficiencia, los procesadores actuales en cuanto a throughput o velocidad de cómputo, nuestra tecnología actual es muy superior. Es decir, en ese sentido sí hemos avanzado notablemente desde el 2005 hasta la actualidad. Así que bueno, un procesador de 1 THz es posible, sí es posible, pero no con nuestra tecnología actual y en la mayoría de los casos sería innecesario porque se descubrió que agregando mucho más núcleos logramos tener mucha más eficiencia que teniendo un procesador que vaya muy rápido y trabaje sobre un solo hilo. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante este video. En el próximo recuerden que anunciaremos ya a los ganadores del sorteo. Por favor no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Dale, adiós.